pues te acusan de haberte querido meter en el Tribunal Electoral y por lo tanto en la elección del 2024. ¿Qué respondes a eso? Yo lo hice. ¿Sí? Estabas molesta, fue un arranque, digamos. Sí. Y así lo reconocí ante la opinión pública. Sí. Porque bien pude haber dicho, ay, no fui yo, ay, fue... Se me olvidó. Ay, sí, no, yo... Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla José. Simplemente José. La chayotera Dame la Micha le cayó de sorpresa en su cantón a la ministra Norma Tepache y está toda desesperada. No logró llegar hasta su vestidor para escoger un atuendo adecuado para recibirla, por lo que optó por echar mano de las cortinas de su sala y envolvió su humanidad con ellas. La Micha le preguntó si era cierto el rumor de la cena con Mamalito Moreno y los magistrados del Tribunal Electoral. Norma Rapiña contestó que sí. Le preguntó si era cierto que amenazó al entonces senador Alejandro Armenta. La Tepaches contestó que sí. Le preguntó si está dispuesta a ganar menos que el presidente y adivina qué contestó. ¡Brujo! ¡Adivinaste! La Tepaches dijo que ni más, porque ella trabaja mucho y el sueldazo de jeque árabe que devenga es para evitar la corrupción y conservar su independencia. Vaya con la guacamaya, compaye. Antes de entrar al tema de la entrevista de Norma Piña, te cuento que continuaron los diálogos por la reforma judicial organizados por la 4T. Pero la ministra Tepache también organizó sus propios foros, donde solo hablan ellos, los funcionarios de ese corrupto poder, donde se aplauden hasta el cansancio y se echan porras, como si acabaran de expulsar a los franceses de nuestro territorio. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. ¿Qué te parece? Doña Perfecta no tiene ni idea en qué han fallado, porque en ese poder judicial, los jueces, magistrados y ministros son los más preparados del planeta, según ella. Por cierto, hablando de gente inepta, en redes anda circulando un video del 2015, donde un legislador se niega a votar por Norma Piña para ministra y presenta estadísticas del propio Poder Judicial que la califica como la más inepta e ineficaz de todos los magistrados. ¿Por qué hago esta reflexión, compañeros? Porque el artículo 95 de la Constitución establece a la letra: los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Una de las candidatas, que es por lo que entiendo, es por la que hay un acuerdo el día de hoy para que sea votada como ministra en el máximo tribunal de justicia del país. Esta misma gráfica es la que yo le puse al frente. Esta gráfica, que es la que identifica cuáles son los resultados de esta potencial ministra el día de hoy como magistrada del Tribunal de Circuito. Y la pregunta que le hice yo fue: dígame por qué, a la luz del texto constitucional, usted destaca por la eficiencia. Porque esta mujer, que hoy está a punto de votar, que merece todo mi respeto por ser mujer, por ser profesional,
pero no merece mi voto porque representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, por lo menos en esta tabla, que es la que saca el Poder Judicial. Sobre la petición de la ministra Tepache para que Cabecita de Algodón le abra las puertas de Palacio Nacional, le ponga la silla más cómoda y se sienten como grandes amigos a dialogar, el compañero Noroña le contestó que en él, que ya pasó su oportunidad y ahora o la bebe o la derrama. Ayer, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. E insisto que el soberano es el pueblo y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no solo la decisión de elegir al poder unipersonal en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo Federal, elige al Poder Legislativo y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial. Vaya mandarriazo que le acomodó Noroña a mi amiga Normis. Pero no fue el único. Muchos en la 4T le quieren poner el ojo de cotorra. Y uno de ellos es el exministro Arturo Saldívar, quien le replicó a la ministra Tepache que la única que está vendida con los grupos de poder es ella y la runfla de delincuentes que la acompañan. Que el pueblo no es socio ni amigo de Mamalito Moreno como ella, de Ricardo Salinas Pliego como ella, ni de Genaro García Luna, al que le descongeló las cuentas tan luego lo condenaron allá en los United. Si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder, es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar. Tú sigues diciendo que se alió con los grupos de la oposición. A ver, es clarísimo. Hay muchas evidencias, pero hay claro una cena con el presidente del PRI, una cena es suficiente para que ella tuviera que haber renunciado. Tenía que haber sido un escándalo, pero hubo un cerco mediático. Una ministra presidenta reuniéndose en proceso electoral con su aliado y amigo, con magistrados electorales y amenazándolos por chat. Esto es gravísimo, gravísimo. No se le ha dado el impacto que esto tiene. ¿Qué autoridad moral tiene para venir? Va a estar con los grupos de poder y con los partidos políticos. ¿Qué no está aliada ella con esos grupos? ¿Qué no están aliados los ministros con esos grupos? Entonces, la alianza de la actual Corte, de la mayoría de la Corte con estos grupos, es evidente. No la ve nada más quien no la quiere ver. Porque además ellos... Bueno, pues entonces, si a ti te parece normal que la presidenta de la Corte esté con magistrados electorales, el presidente del PRI, en proceso electoral, pues... Pero la ministra Tepache tiene su guardaespaldas. Una guarura bien celosa que se pone fúrica cuando a su jefa de jefas le ponen el ojo de cotorra. Ella es nada más y nada menos que la ingeniera Patito, quien muy envalentonada le lanzó una advertencia a Cabecita de Algodón que lo puso a temblar. Peor que una gelatina de limón con caguama de las que se... de las que Móchil prepara en compañía de su cochilito. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación. Como decía nuestro paisano Chicoche, ¡uy, qué miedo! Miren cómo estoy temblando. Regresando a la entrevista que Dame la Micha le hizo a la ministra Tepache, te cuento que actuaba como zombie, como que en momentos se desconectaba de este mundo.
Pero contó algo muy interesante. Reveló que su padre era abogado y estaba más turulato que ella, pues le puso como nombre Norma, por la norma jurídica. A su hermana mayor le puso Amparo, a la menor la llamó Jurisprudencia y a su hermano varón lo llamó Artículo y de cariño le decía Articulito. ¿Siempre supiste que querías estudiar Derecho? Fíjate que sí. Sí. Mi padre era abogado. Mi padre era abogado. Yo me llamo Norma por norma jurídica. Claro. O sea, a mí en el nombre me pusieron claro. El destino, ¿no? Exacto, o sea, exacto. ¿Eres la mayor de las hermanas? Soy la mediana. La mediana. ¿Cómo se llama la mayor? Ya por curiosidad. Se llama Amparo. No. Porque ahí operaba otra regla. Muy temerosa, con pincitas y pétalos de rosa, Dame la Micha le preguntó sobre aquella cena en medio del proceso electoral, a la que Normis llevó como invitado especial a Mamalito Moreno, a reunirse con los magistrados del Tribunal Electoral. Y como te has de imaginar, no se reunieron para hablar de fútbol, sino para idear un plan para robarle la elección a Claudia Sheinbaum y para impedir la consolidación del Plan C. Pero cínicamente Norma Rapiña afirmó que nunca hablaron de elecciones. Y a pesar que los magistrados revelaron los WhatsApp que les envió en la madrugada, cínicamente afirmó que nunca amenazó a los magistrados para inclinar la balanza hacia el PRIAN, sino que es que solamente se reunieron para jugar damas chinas. Estoy acordándome, por ejemplo, de estas conversaciones privadas que se hicieron públicas con uno de los ministros del Tribunal Electoral, por ejemplo, o con el senador Armenta, en donde el senador Armenta dice que lo estabas amenazando. Yo, personalmente, pues no veo amenaza, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues te acusan de haberte querido meter en el Tribunal Electoral y por lo tanto en la elección del 2024. ¿Qué respondes a eso? La famosa cena fue un 12 de diciembre, se cerraba la corte temprano y por eso se hizo esa reunión. Y te puedo contestar que con total convicción que en esa cena nunca, y lo niego categóricamente, se habló de ninguna cuestión relacionada con las elecciones. Ahora, tú dijiste, hay muchos problemas con tus compañeritos, ¿no? Hay mucha cola que les pisen, y si hay que abrir la cloaca, la voy a abrir. ¿Qué sabes, Norma? No, pero te voy a decir, tú me conoces, bueno, no me conoces, pero bueno, te he visto actuar, sí, ¿no? Al juez se le conoce por sus sentencias, pero, ¿no? Dicen, soy muy directa y digo lo que pienso. A ver. Entonces, en ese momento, mi única preocupación, y si se lee el chat completo, es por el bien de la institución, ya no estén sacando a la luz pública, no se estén atacando unos a otros. Y eso de que se abre la cloaca, yo me refería simplemente a lo que ya había salido desde hace mucho de cada uno de ellos. Eso era. Que yo pudiese influir en ellos, en una decisión, para nada. Como bien dijo Arturo Saldívar, si Norma Piña tuviera una pizca de vergüenza y dignidad, habría renunciado al día siguiente que se reveló su intromisión en el proceso electoral, en sociedad con Mamalito Moreno. Ya encarrerada y embriagada del poder de la impunidad que hasta ahora le da el puesto que ostenta, también aceptó que amenazó al entonces senador Alejandro Armenta de la misma forma, a través de mensajes de WhatsApp que en su momento también fueron revelados por Armenta. Pero en esta ocasión Rapiña tenía una justificación. Estaba pasando un mal momento porque su hermana Jurisprudencia estaba
Estaba enferma de gripe y así pues todo se puede disculpar. Y con Armenta, por ejemplo, tú dijiste, no fue la vía, quizá. No fue la vía, y por eso lo acepté. Sí, y por eso lo acepté, porque si hago algo que no esté bien hecho, lo puedo reconocer tranquilamente. No fue la vía, sí estaba en una situación personal difícil, relacionada con una enfermedad. Y ¿personal tuyo? No, de mi hermana. Ya. Pero esa frase la digo mucho, fíjate. Esa frase, pero para mí no es una amenaza. La frase de decirle... ¿Puedes ver a tus hijos a los ojos? Lo digo. El otro día me reía porque el ministro Javier Lainez también ya la usa. Digo, ahora te van a acusar de que estás amenazando. Sí, claro. Digo, yo y no, lo por digo, eso te digo, yo no vi amenaza ahí, ¿no? No fue la vía, y sobre todo porque no lo conocía. Si lo he conocido, pues bien, pero no lo conocía. Ya, estabas molesta, fue un arranque, digamos. Sí. Y así lo reconocí ante la opinión pública. Sí. Porque bien pude haber dicho, ay, no fui yo, ay, fue... Se me olvidó. Ay, sí, no, yo lo hice. ¿Sí? Desde luego no podía faltar la pregunta sobre la reforma judicial. Esa con la que el pueblo se deleitará pateando traseros de ministros, jueces y magistrados. Y la Tepache dijo que está preocupada que porque AMLO pondrá en esos puestos a carpinteros, jardineros y albañiles. Vaya argumento de Normis. No hay duda, merece largarse. ¿Qué te preocupa a ti de esta reforma, Norma? A mí me preocupa... va a ser un retroceso. La elección de jueces y magistrados por voto popular. Eso sí me preocupa. Porque se afecta al ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Explica por qué. Si a mí me ponen a arreglar una plomería, o si a mí me ponen a hacer un mueble, no te lo voy a hacer. No voy a tener idea de cómo hacerlo. ¿Sí? No es ni siquiera cuestión de clasismo no, pero sí necesitas experiencia. Para cerrar la entrevista, Norma Rapiña anunció que está escribiendo un libro. Sí, uno en el que revelará muchas cosas sobre Cabecita de Algodón, el cual pronostica que será todo un bestseller. Olvídate de los libros de Cascabel Hernández y de su socia que escribió El Rey del Cash. Este libro se llamará ¿Por qué no me puse de pie cuando...? ¿Por qué no me puse de pie cuando AMLO entró? Óigame. No hay duda, esta ministra terminará en el basurero de la historia. También se habla de aquel 5 de febrero, ¿no? Cuando tú no te levantaste y aplaudiste cuando entró y habló el presidente. ¿Lo hiciste exprofeso? ¿Fue un descuido? ¿Qué pensaste? Entiendo que es un poder distinto. Y a lo mejor pensaste que siendo mujer, pues él se tendría que levantar, ¿no? No lo sé, te lo pregunto. Sí, y te voy a contestar lo que le contesto a todo el mundo, porque me lo han preguntado mucho. Espérate a leer mi libro. No, pues adelanta algo, no chingues. No, aquí todo es por Adela. No. Adelanta algo. No se puede. Si no, ya no sale el bestseller. Se vende. No. Si adelanto es decir, la razón... A ver, la razón... No te la puedo adelantar, Adela. ¿Cuándo sale el libro? Depende de los tiempos. ¿De qué? De tu permanencia. ¿Cómo quieres que se te recuerde? Ay, muy buena pregunta. Como una juzgadora que cumplió con su deber. Así quiero ser. Ya para terminar, te cuento que Móchila anda desesperada por aparecer en cualquier evento. Bodas, bautizos, 15 años, primera comunión, divorcios, separaciones y hasta en ruedas de prensa donde no es requerida.
en donde ni se acuerdan que ella está presente, a tal grado que presentan primero a la representante del hipódromo antes que a ella. Móchil, Móchil, resígnate, Móchil. Tú ya estás en el basurero de la historia. ¡No salgas de ahí, Móchil! ¿Qué opinas de todo esto? Escríbemelo en los comentarios. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Esta mañana, primero agradecer desde luego la compañía y la presencia de mi compañera la senadora Kenia López, de los diputados que nos acompañan de la Comisión Permanente, diputados federales del PAN, por supuesto, de nuestra senadora y excandidata Xóchitl Gálvez.